En una fría noche de invierno en Madrid, Alejandro recibió una llamada anónima que le reveló que su padre, un conservador empresario, había contratado a un detective para espiar su vida privada, descubriendo así su relación secreta con un hombre, lo que desencadenó un ultimátum familiar que lo dejó sin hogar de la noche a la mañana. El shock lo paralizó. Pero en medio del caos, el único que apareció para ofrecerle refugio fue Carlos. El mismo que años atrás lo había acosado sin piedad en la universidad. Alejandro, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se encontró aceptando la oferta, preguntándose si era una trampa o un giro del destino. Alejandro caminaba por las calles empedradas del barrio de Malasaña, con una mochila al hombro que contenía lo poco que había podido rescatar de su apartamento. El viento helado le azotaba la cara, pero el frío exterior no se comparaba con el que sentía por dentro. Hacía solo unas horas. Su vida era predecible, un trabajo como diseñador gráfico en una agencia pequeña, amigos esporádicos y una relación clandestina que lo llenaba de culpa y alegría a partes iguales. Ahora, todo se había derrumbado. Su padre, Don Miguel, un hombre de principios rígidos forjados en la España franquista, no toleraba desviaciones de la norma. O lo dejas o te vas, le había dicho por teléfono, con una voz que no admitía réplicas. Alejandro no había dejado nada, simplemente su secreto había salido a la luz. Carlos vivía en un piso modesto en el centro, cerca de la Puerta del Sol. Alejandro dudó frente a la puerta, con el dedo temblando sobre el timbre. ¿Por qué Carlos? De todos los contactos en su teléfono, ¿por qué había marcado el número de su antiguo acosador? En la Universidad Complutense, Carlos había sido el líder de un grupo de matones que se burlaban de su forma de vestir, de su timidez, de cualquier cosa que lo hiciera parecer diferente. Lo habían empujado en los pasillos, robado sus apuntes, difundido rumores. Alejandro había sufrido en silencio, temiendo que confrontarlos revelara su orientación sexual, que por entonces ni siquiera se atrevía a admitir ante sí mismo. Pero el tiempo había pasado. 5 años después, un encuentro casual en un bar había cambiado todo. Carlos se había disculpado, alegando inmadurez y problemas personales. Habían hablado. Y de alguna forma, una conexión había surgido. La puerta se abrió y allí estaba Carlos, con una camiseta ajustada que marcaba su físico atlético, el pelo corto revuelto y una expresión de genuina preocupación. «Pasa. Hace frío fuera», dijo, apartándose para dejarlo entrar. El piso olía a café recién hecho y a libros viejos. Alejandro se sentó en el sofá, aún aturdido. «¿Qué ha pasado exactamente?», preguntó Carlos, sirviéndole una taza humeante. Alejandro contó todo, la llamada anónima, el detective, el ultimátum. Mientras hablaba, sentía una mezcla de rabia y vulnerabilidad. Carlos escuchaba en silencio, sus ojos fijos en él. «Mi familia es igual», murmuró al fin. «Mi padre es militar retirado. Si supiera que soy, ya sabes, me desheredaría en un segundo». Alejandro levantó la vista, sorprendido. ¿Carlos? ¿El mismo que lo había llamado maricón en los pasillos? Pero en sus ojos había una sinceridad que lo desarmaba. Esa noche, durmieron en habitaciones separadas. Alejandro dio vueltas en la cama,
recordando los insultos del pasado. ¿Podía confiar en él? Al día siguiente, Carlos lo llevó a desayunar a una cafetería cercana. No tienes que quedarte si no quieres, dijo. Pero si necesitas tiempo. Aquí estoy. Alejandro asintió. Pero en su mente bullían las dudas. ¿Era esto piedad o algo más? Durante los siguientes días, la convivencia forzada reveló capas inesperadas. Carlos trabajaba como entrenador personal en un gimnasio. Y por las noches estudiaba derecho a distancia. Hablaba de su infancia en un pueblo de Andalucía. De un padre autoritario que lo obligaba a ser duro. De una madre que callaba para mantener la paz. En la uni, era un idiota, admitió una noche, mientras compartían una cerveza. Proyectaba mi propia confusión en ti. Lo siento de verdad. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, vio a Carlos no como un enemigo, sino como alguien roto por las mismas presiones que él enfrentaba. Pero la tensión familiar no cesaba. El teléfono de Alejandro vibraba con mensajes de su hermana, suplicándole que volviera y arreglara las cosas. Papá está furioso. Pero te quiere, escribía. Alejandro sabía que arreglar significaba negar su identidad. Casarse con una mujer. Fingir una vida que no era suya. En el trabajo, los rumores empezaban a circular, un compañero lo miró raro en la pausa del café. La sociedad madrileña, a pesar de su aparente apertura, aún guardaba prejuicios en los rincones más conservadores. Alejandro se sentía atrapado. Y Carlos se convertía en su único ancla. Una tarde, mientras paseaban por el Retiro, Carlos tomó su mano discretamente. No estás solo, susurró. Alejandro retiró la mano por instinto, mirando alrededor. ¿Y si alguien los veía? El miedo lo paralizaba. La crisis estalló cuando don Miguel apareció en el gimnasio de Carlos, exigiendo ver a su hijo. ¿Quién es este tipo?, gritó, señalando a Carlos. Alejandro, que había ido a buscarlo, se quedó petrificado. Es un amigo, balbuceó. Pero su padre no se tragó la mentira. Sé lo que pasa aquí. ¿Crees que no lo veo? Esto es una vergüenza para la familia. Carlos intervino. Calmado pero firme. Señor. Con respeto. Alejandro es adulto. Deje que viva su vida. Don Miguel lo miró con desprecio. Tú. ¿Quién eres? El que lo ha corrompido. La discusión escaló. Y Alejandro tuvo que elegir, defender a Carlos o apaciguar a su padre. Papá. Por favor. Vete, dijo al fin, con voz temblorosa. Don Miguel se marchó furioso, jurando cortar todo contacto. Alejandro se derrumbó en los brazos de Carlos, llorando por la pérdida. Esa noche, la intimidad emocional se profundizó. Hablaron hasta el amanecer sobre sus miedos, sus sueños reprimidos. Carlos confesó que en la universidad, su acoso era una forma de negar su propia atracción hacia Alejandro. Te veía y sentía algo que me aterrorizaba, admitió. Alejandro, por primera vez, sintió compasión en lugar de rencor. Pero el precio era alto, la familia de Alejandro lo repudiaba.
Y la de Carlos amenazaba con hacer lo mismo si se enteraba. La sociedad. Con sus miradas juzgadoras y leyes que protegían pero no cambiaban corazones. Añadía presión. ¿Valía la pena el amor si significaba perder todo lo demás? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro encontró un trabajo temporal en una cafetería para no depender completamente de Carlos. Pero la convivencia los acercaba inevitablemente. Compartían comidas. Risas nerviosas y silencios cargados de significado. Una mañana. Mientras preparaban el desayuno. Sus manos se rozaron accidentalmente. Alejandro sintió un escalofrío. Pero no se apartó. Carlos lo miró. Y en ese instante, algo cambió. Se besaron por primera vez. Un beso tentative que borraba años de dolor. Esto es real, murmuró Carlos. Alejandro asintió. Pero en su interior, el conflicto rugía. ¿Podía amar a quien lo había herido tanto? La relación se desarrollaba en secreto. Como un fuego subterráneo. Paseaban por barrios menos transitados. Evitaban demostraciones públicas de afecto. Madrid. Con su vibrante comunidad LGTB en Chueca. Ofrecía refugios. Pero para ellos, el miedo a la exposición era constante. Alejandro asistía a reuniones de un grupo de apoyo para jóvenes gays, donde escuchaba historias similares, familias rotas, amigos perdidos, luchas internas. El amor no debería costar tanto, dijo una vez en voz alta. Pero en su caso, costaba. Carlos, por su parte, lidiaba con su propio demonio, la culpa por el pasado. ¿No merezco esto?, le confesó una noche. ¿Te hice daño? Alejandro lo abrazó. Todos cometemos errores. Lo importante es cambiar. Pero el pasado no se borraba fácilmente. Un día, un antiguo compañero de universidad los vio juntos en un bar. Vaya. El matón y la víctima. Se burló, enviando un mensaje a un grupo de WhatsApp. Los rumores volaron. Carlos recibió llamadas de amigos que lo cuestionaban. ¿Eres gay ahora? Con él. Su respuesta fue cortante, sí. ¿Y qué? Pero internamente se quebraba. Su padre, el militar, empezó a sospechar por las ausencias. Hijo, ¿estás en problemas?, preguntaba en las llamadas. Carlos mentía. Pero el estrés lo consumía. Alejandro notaba cómo se distanciaba. Cómo las noches se llenaban de insomnio. La tensión culminó en una cena familiar de Carlos. Su madre había insistido en que llevara a alguien especial. Carlos, en un acto de valentía, invitó a Alejandro. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien, dijo. Alejandro aceptó, aterrorizado. La casa en las afueras de Madrid era un bastión de tradición, crucifijos en las paredes. Fotos de uniformes. El padre de Carlos, don Antonio, los recibió con una sonrisa forzada. Durante la cena, las preguntas fueron inevitables. ¿De dónde os conocéis?, preguntó la madre. De la universidad, respondió Carlos, evasivo. Pero don Antonio olfateaba algo. Alejandro, ¿tienes novia?,
La pregunta fue un puñetazo. Alejandro miró a Carlos, quien tomó aire y dijo, papá. Alejandro es mi pareja. El silencio fue ensordecedor. Don Antonio se levantó, rojo de ira. Fuera de mi casa. No cría a un desviado. Carlos defendió su posición. Pero las palabras hirientes volaron, eres una decepción. Esto es contra natura. Salieron de allí destrozados. Alejandro consoló a Carlos en el coche de vuelta. Lo siento, murmuró. Pero Carlos estaba furioso consigo mismo. Debería haberlo sabido. ¿Por qué forcé esto? La discusión entre ellos estalló esa noche. Alejandro acusó a Carlos de impulsividad. Carlos a Alejandro de cobardía. Tú ni siquiera confrontas a tu propio padre. Espetó. Alejandro se sintió traicionado. ¿Y tú? Sigues siendo el mismo acosador. ¿Empujándome a situaciones que no quiero? Se separaron esa noche. Alejandro durmiendo en el sofá. Al día siguiente. Carlos se disculpó. Pero la grieta estaba ahí. La presión social se intensificaba, en el trabajo de Alejandro. Un cliente conservador rechazó su diseño al enterarse de los rumores. No quiero asociarme con eso, dijo. Alejandro perdió el contrato. Y con él, su confianza. Buscando respuestas. Alejandro visitó a su hermana en secreto. Ella, más abierta, lo abrazó. Papá es terco. Pero te echa de menos. Alejandro lloró. ¿Vale la pena perder a la familia por amor? Su hermana suspiró. El amor verdadero no debería obligarte a elegir. Pero en su mente, Alejandro cuestionaba todo. ¿Era amor o dependencia? Carlos. Meanwhile, enfrentaba su propia crisis. Un cliente en el gimnasio lo confrontó. Oye, ¿es verdad lo que dicen? No quiero que un marica me entrene. Carlos lo echó. Pero el incidente lo dejó herido. Esa noche, le propuso a Alejandro una pausa. Quizá necesitamos espacio. Alejandro sintió pánico. ¿Me estás abandonando? No, dijo Carlos. Pero el daño estaba hecho. La separación temporal los sumió en la soledad. Alejandro se mudó a un hostal barato, reflexionando sobre sus elecciones. Recordaba los buenos momentos, las risas en la cocina, las caminatas nocturnas, el apoyo mutuo. Pero también el dolor pasado y presente. ¿Podía el amor redimir el acoso? Carlos, por su lado, asistió a terapia por primera vez. Tengo que lidiar con mi ira reprimida, le contó a un amigo. El terapeuta le hizo ver que su acoso era proyección de su homofobia internalizada. Debes perdonarte para amar de verdad. Carlos escribió una carta a Alejandro, pidiendo una segunda oportunidad. Alejandro leyó la carta en el hostal, con lágrimas en los ojos. Carlos admitía sus fallos. Prometía cambiar. Juraba que su amor era genuino. Te elegí a ti sobre mi familia. Y lo haría de nuevo. Alejandro dudaba. ¿Era esto manipulación o sinceridad? Decidió confrontarlo en persona. Se encontraron en el Parque del Retiro, bajo un sol primaveral. Carlos parecía demacrado, pero esperanzado.
Lo siento por presionarte, dijo. Alejandro lo miró fijamente. El problema no es solo tu familia o la mía. Es la sociedad que nos obliga a escondernos. A elegir entre ser nosotros mismos o ser aceptados. Carlos asintió. Pero juntos podemos enfrentarlo. Se reconciliaron con un abrazo. Pero Alejandro impuso condiciones: terapia conjunta, honestidad total. La relación renació con cautela. Asistieron a sesiones con un psicólogo especializado en parejas LGTB. Allí desentrañaron nudos: el trauma de Alejandro por el acoso, la culpa de Carlos, las presiones externas. El amor no borra el pasado, pero puede sanarlo, dijo el terapeuta. Fuera de la terapia, enfrentaban desafíos diarios. En una manifestación del orgullo en Madrid, marcharon juntos por primera vez. Las banderas arcoíris ondeaban. La multitud gritaba por derechos. Alejandro sintió empoderamiento. Pero también miedo cuando vio a un grupo contramanifestante insultando. Maricones. Idos al infierno. Gritaban. Carlos lo protegió. Pero el incidente los sacudió. ¿Cuándo acabará esto?, se preguntó Alejandro. La familia de Alejandro dio un paso inesperado. Su madre, doña Carmen, lo llamó en secreto. Hijo, tu padre es cabezota. Pero yo te apoyo. Ven a verme. Alejandro fue. ¿Solo? En la casa familiar. Doña Carmen lo abrazó. Sé que eres gay desde hace años. Solo quiero que seas feliz. Lloraron juntos. Pero don Miguel no cedía. Mientras siga con ese hombre, no es bienvenido. Alejandro se marchó con el corazón dividido. ¿Debía cortar lazos definitivos? Carlos lo animó: la familia verdadera te acepta como eres. Pero Carlos enfrentaba su propio rechazo. Su padre lo desheredó formalmente, enviando una carta fría. No eres mi hijo. Carlos se derrumbó. Y Alejandro lo sostuvo. Ahora somos nuestra propia familia, dijo. Pero la sociedad no facilitaba las cosas. En el gimnasio, Carlos perdió clientes por los rumores. La gente habla, le dijo su jefe. Consideró cambiar de trabajo. Mudarse a Barcelona, donde la comunidad era más abierta. Alejandro, en su agencia, enfrentaba discriminación sutil, proyectos menores, comentarios velados. Quizá deberíamos emigrar, sugirió una noche. Carlos lo miró. Huir no soluciona nada. Tenemos que luchar aquí. Decidieron unirse a una asociación LGTB, organizando talleres sobre tolerancia en escuelas. Era arriesgado, pero les daba propósito. En uno de los talleres, un adolescente les confió su historia similar. Gracias por compartir, dijo el chico. Alejandro sintió que valía la pena. Sin embargo, una traición inesperada los golpeó. Un amigo de Carlos, celoso o prejuicioso, filtró fotos de ellos besándose a las redes sociales. El post se viralizó en círculos conservadores. Ejemplo de depravación, comentaban. Alejandro recibió amenazas anónimas.
Cuidado por la calle. Carlos. Furioso. Confrontó al amigo. Nos has puesto en peligro. La amistad se rompió. Esa noche. Alejandro cuestionó todo. ¿Vale este amor tanto riesgo? Carlos lo abrazó. Sí. Porque sin ti. No soy nada. Pero el miedo crecía. Decidieron ser más discretos. Pero eso alimentaba la culpa, ¿por qué esconderse? La crisis máxima llegó cuando don Miguel sufrió un infarto. Alejandro corrió al hospital. A pesar de todo. Su padre. Débil en la cama. Lo miró. Hijo. Lo siento. Alejandro lloró. ¿Me aceptas? Don Miguel suspiró. No lo entiendo. Pero no quiero perderte. Era un avance frágil. Carlos esperó fuera. Respetuoso. Ve con él. Dijo. Pero en el fondo. Carlos sentía envidia, su propio padre no cedía. Esa noche. Discutieron de nuevo. Tú tienes esperanza con tu familia. Yo no. Alejandro lo calmó. Lucharemos juntos. Con el tiempo. La relación se fortaleció a través de las adversidades. Alejandro y Carlos se mudaron a un piso más grande en Chueca. Rodeados de una comunidad solidaria. Participaban en eventos LGTB. Abogando por cambios. Alejandro ascendió en su trabajo. Probando que su talento superaba los prejuicios. Carlos abrió su propio gimnasio inclusivo. Atrayendo clientes diversos. Pero las cicatrices permanecían. En momentos de duda. Recordaban el pasado, el acoso. Las pérdidas. ¿Hemos elegido bien? Se preguntaban. La familia de Alejandro se reconcilió parcialmente. Don Miguel asistió a una cena incómoda. Donde conoció a Carlos. No lo apruebo. Pero respeto tu elección. Dijo. Era suficiente por ahora. Carlos. En cambio. Cortó contacto con su padre. Enfocándose en su madre. Quien secretamente los apoyaba. La sociedad evolucionaba lentamente, leyes contra la discriminación se reforzaban. Pero los prejuicios persistían. En una entrevista para un podcast LGTB. Compartieron su historia. Del odio al amor. Titularon. Escuchantes enviaron mensajes, algunos de apoyo. Otros de crítica. ¿Perdonar al acosador? Eso es tóxico. Alejandro reflexionaba sobre las decisiones tomadas. Había perdido amigos. Seguridad financiera temporal. Paz mental. Pero ganó autenticidad. Amor verdadero. Carlos pagó con su herencia. Su reputación. Pero encontró redención. Juntos. Enfrentaban el mundo. Una noche. En la azotea de su edificio. Con vistas a la Gran Vía iluminada. Carlos le propuso matrimonio. Casémonos. Hagámoslo oficial. Alejandro aceptó. Con lágrimas. La boda fue pequeña. En un ayuntamiento de Madrid. Con amigos y familia selecta. Doña Carmen lloró de alegría, don Miguel asistió en silencio. Fue un triunfo sobre las ARS. Pero no todo era perfecto. Meses después.
Un ataque homofóbico en las noticias los sacudió, una pareja agredida en la calle. ¿Podría pasarnos a nosotros?, se preguntó Alejandro. Carlos lo abrazó. Mientras estemos juntos, lo superaremos. Su historia inspiraba a otros. Pero también generaba debate: ¿es ético amar a quien te dañó? ¿El perdón tiene límites? En un foro online, Alejandro leyó opiniones divididas. Algunos lo llamaban valiente. Otros ingenuo. Al final, su amor prevaleció. ¿Pero a qué costo? Habían sacrificado mucho: lazos familiares, tranquilidad, inocencia. Sin embargo, en los brazos del otro, encontraban consuelo. La vida continuaba, con sus altibajos. En una España que cambiaba pero aún luchaba con sus demonios internos. ¿Es correcto perdonar y amar a alguien que te ha causado un daño profundo en el pasado?